madrugada de hoy en el puerto de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. El barco de salvamento marítimo, y lo tienen, atracaba con esas 68 personas rescatadas en alta mar. Los últimos que han llegado, interceptados todos en 5 pateras a 180 kilómetros de Gran Canaria. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. ¿Están todos sanos y salvos? Que nadie pierda la perspectiva, porque son personas que huyen de la miseria en sus países de origen en un goteo de pateras que continúa. Estas pateras, Paco, fueron avistadas desde el aire en el mediodía de ayer y el rescate terminaba de madrugada, lo que nos da una idea, Osiris Armas, de la complejidad de estos trabajos. Están siendo sin duda días de intenso trabajo para el personal de salvamento marítimo. El rescate de ayer se demoró más de 12 horas y hoy el trabajo continúa. Hace pocos minutos la Salvamar Bencalinán abandonaba este puerto de Arguineguín. Se dirigen a un punto situado a 8 millas al sureste de Gran Canaria. Allí se ha detectado un nuevo eco del SIDA y van a comprobar si se trata de una embarcación y si en su interior hay personas. Lo comprobaremos. Y sobre inmigración se ha hablado hoy en el Parlamento, donde el Gobierno ha pedido apoyo al resto de instituciones, también al Estado, para atender otro efecto colateral a los menores no acompañados. Marta Rodríguez, que han llegado durante todo este año en pateras. Sí, porque según datos del Gobierno en estos momentos hay 800 menores no acompañados aquí en las islas. Por eso se pide la colaboración institucional, sobre todo de ayuntamientos y cabildos, porque a pesar de que se han puesto los medios para atenderlos, sí que sigue haciendo falta esa mayor colaboración. Es lo que pide el Ejecutivo y también su posible distribución por otras comunidades autónomas. Otro de los asuntos que ha generado debate durante la mañana de hoy ha sido el modo en el que se ha iniciado el curso escolar. Ha afectado durante 6 meses y 2 días en su formación, que debe ser presencial, indudablemente lo debe ser, lo dicen los expertos. Y por tanto Canarias, que también lo hizo con el aval del comité científico y siempre con riesgo, creo que debe estar contenta de que las clases hayan comenzado. El teletrabajo estará regulado por ley y en consenso con los agentes sociales. Silvia Mascareño, trabajar fuera de la oficina será voluntario y reversible. Sí, será voluntario y reversible, apostará por la flexibilidad laboral y será el empresario el que tenga que correr con todos los gastos, dice la ministra Yolanda Díaz, que mejorará la competitividad de la economía española, pero nadie se le escapa que será la mejor herramienta en caso de limitaciones de movimiento derivados de la pandemia. En los tribunales, segunda jornada la de hoy en el juicio que se sigue por el crimen de Yurena López. En el banquillo se está sentando el autor confeso de ese crimen, es su pareja. Adai Domínguez, ¿cómo ha ido la sesión de hoy? Sí, día hoy en el que han declarado testigos cercanos, tanto a Yurena López como al autor confeso de su muerte, a José Gil. Entre esos testigos, la madre y la hermana de Yurena, fallecida hace ahora 3 años. Las dos coincidieron en asegurar que Yurena tenía previsto abandonar la vivienda que compartía con José e incluso trasladarse hasta la isla de Fuerteventura. Y Canarias está doblegando la curva de contagios. Luego veremos en datos y cifras cómo las restricciones ya se reflejan en una bajada de casos con una tendencia a la baja. No obstante, no hay que bajar la guardia. Hay puntos donde la situación no es tan buena como Tejeda, en Gran Canaria. Nunca bajar la guardia, Isabel. Eso es porque la localidad en Gran Canaria, corazón de la isla, Tejeda, ha duplicado los casos. Pues esto en cuestión de una semana. Es una de las primeras, después de Valle Seco, que ha recomendado a la población que no salga de casa. Tejeda tiene 1.900 habitantes, muchos son mayores de 80 años y ya tienen 30 positivos en el vecindario. El ayuntamiento denuncia que hay positivos vecinos que no han respetado la cuarentena y ha pedido a todo el vecindario que salgan lo justo de casa. No, sabíamos que iba a llegar, pero entre más tarde mejor. Lo que no esperamos que se expandiera tan fuerte como lo ha hecho, ¿no? En 4 puntos distintos del municipio de una manera muy agresiva. Pero bueno, ya lo estamos controlando, afortunadamente tenemos esos focos controlados y se están haciendo las pruebas PCR. Y en Tenerife, en el Hospital Universitario de Canarias, solicitan voluntarios que hayan pasado la COVID-19. El objetivo, participar en un ensayo clínico coordinado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona para disminuir la gravedad de los pacientes con COVID-19. Enseguida les ampliamos la información.
Esta guagua lleva 1.487 promesas de peregrinos y fieles de la Virgen del Pino. Así, cargada de sueños y de agradecimientos, deseos y peticiones, llegaba a Teror. Han sido entregadas en un libro al párroco de la Basílica. Ya hace apenas unos minutos, 14:31 de la tarde, hemos cambiado de estación. Patricia Clemente, ¿cómo empieza el otoño ahí en La Gomera? Pues concretamente en el punto en el que nos encontramos con bastante calor. Estamos en Igualero, en el municipio de Vallehermoso, el que es el caserío más céntrico y más alto de la isla. Las temperaturas máximas para este martes han sido de 24 grados y las mínimas de 21. Como dices, comienza el otoño, esa estación intermedia entre el verano y el invierno que este año nos acompañará durante 89 días hasta el próximo 21 de diciembre que comenzará el invierno. Vamos a ver cómo arranca este otoño en toda Canarias. La previsión, Saila Falcón. El otoño astronómico comenzó hace nada a las 2:31 y no trae grandes cambios en el tiempo. La tormenta tropical Paulette no llegará a nosotros, pero generará inestabilidad en las islas occidentales, donde podríamos tener mañana las primeras precipitaciones del otoño. En cambio, en las islas orientales el ambiente seguirá siendo veraniego y aún con una ligera calima que no termina de desaparecer. Luego les ampliamos la información. Vamos a empezar hoy en el Parlamento porque arranca en la Cámara Autonómica el primer pleno del nuevo curso político, con muchos asuntos sobre la mesa, entre ellos el inicio del curso escolar. Para el Gobierno es una buena noticia, como dices, Paco, porque que haya podido empezar y que además de forma presencial en todas las islas es una situación positiva. Marta Rodríguez. Sí, mientras Ciudadanos desde la oposición les pone un suspenso, el Gobierno, el presidente Ángel Víctor Torres, defiende que se ha hecho la tarea para garantizar esa educación presencial en todo el archipiélago y recuerda además Torres que vamos a tener que seguir conviviendo con el virus. Con cifras de hoy de los 330.000 alumnos y alumnas que hay en las islas, hay que registrar 33 contagios y además de las 16.000 aulas, de las 13.000 aulas, han tenido que cerrar 6. Desde la oposición se le pide también una mayor exigencia con el Estado y además a la hora de elaborar los presupuestos en los que el Partido Popular ha vuelto a pedir que se incluya una bajada de impuestos. Torres ha aprovechado la ocasión para pedir a todos los grupos parlamentarios, a los partidos políticos, que se sumen, que apoyen esas cuentas que se van a presentar y que, según Torres, no van a incluir ningún recorte en los servicios públicos esenciales. Este ha sido un pleno que se ha iniciado además guardando un minuto de silencio en memoria de nuestro compañero, el fotoperiodista fallecido Cristóbal García. Canarias empieza a doblegar la curva del COVID con 54 positivos por 100.000 habitantes. Ángel Víctor Torres ha relacionado este descenso con las medidas adoptadas por el Ejecutivo para frenar la pandemia y mantener la economía. ¿Dónde están los 158 millones de euros del primer tramo de los fondos COVID? El 30 de julio, Canarias recibió 158 millones de euros del área de sanidad fondos COVID. Y el 7 de septiembre, Educación recibió 87 millones de euros fondos COVID. Hagamos un esfuerzo para que ahora todas las medidas y todos los proyectos en función de la estrategia los hagamos cuanto antes. En el año 2020 hay un esfuerzo económico con fichas concretas, con responsables de cada una de las áreas, perfectamente cuantificables, cuantificadas, con céntimos. Nos preocupa el papel suyo y el del Gobierno de Canarias. Un papel que está más preocupado en justificar los desplantes del Gobierno de España que en defender los intereses de los canarios. Nosotros preferimos un Gobierno central que apueste por los ERTE y tenga en cuenta la singularidad canaria, que otros gobiernos centrales que lo que han hecho es abaratar el despido y aprobar una reforma laboral. Sea valiente y traiga aquí a esta Cámara pues unos presupuestos, unas cuentas que apuesten por reducir el gasto, por acabar con la destrucción de empresas y de empleo. Este Gobierno que lleva más de un año gobernando en Canarias no ha tocado los servicios públicos esenciales. Y no lo vamos a tocar. El Gobierno defiende su gestión y califica de normalidad el ambiente en la vuelta a las aulas. Que volver era necesario y hoy los espacios educativos son centros mucho más seguros que otros, gracias al esfuerzo de muchos. Presidente, ¿qué valoración hace del inicio de curso? Lo mejor es que hoy las aulas están abiertas,
que los niños están ahora en las clases, los jóvenes formándose, que necesitamos una generación lo más formada posible. Una defensa a ultranza en la que también han tenido protagonismo las aguas canarias. La aprobación por parte del Parlamento de Marruecos de absolutamente ilegal de la anexión de las aguas territoriales, no solamente canarias, sino también del Sáhara Occidental. No se ha elevado a ningún organismo internacional la aprobación de Marruecos con respecto a la delimitación de las aguas. Así como las nuevas instalaciones del Hospital del Sur de Tenerife. Durante años se han incumplido reiteradamente promesas de construcción de hospitales completos, tanto en el sur como en el norte de Tenerife. Canarias va a contar con un edificio modernizado y más acorde, y tenemos que seguir trabajando para hacerlo aún mejor. Antes de comenzar la sesión, la Cámara ha querido rendir homenaje al fotoperiodista Cristóbal García con un minuto de silencio. Pues preocupación también aquí en el Parlamento entre los grupos parlamentarios en relación al fenómeno migratorio. Desde los grupos, en concreto los nacionalistas, han puesto sobre la mesa una propuesta para acogerles. Proponían el acuartelamiento de Lanzarote, pero si hablamos de la parte más débil de ese grupo de personas que están llegando a las islas, los menores, en estos momentos, según cifras del Gobierno, hay 800 que se encuentran en Canarias y que suponen el doble que hace un año. Por eso, aunque se han puesto a disposición los recursos para poderles acoger, sí que el Ejecutivo hace una llamada a la solidaridad, al apoyo, a la colaboración entre instituciones, y además al Estado se le pide que se puedan redistribuir también por otras comunidades autónomas. Hemos encontrado muchísimas dificultades en el camino para que así sea. Como bien decía, en el mes de septiembre teníamos en Canarias, o tenemos, en torno a 800 niños. Esto viene siendo el doble de niños y niñas de lo que teníamos el año pasado. Vamos ahora con los datos de la pandemia aquí en Canarias. Son estos y son además mejores que ayer. Lo van a ver. En las últimas 24 horas, 52 casos menos que ayer, lo que hace un total de 127 positivos. De los casos que siguen tratamiento ahora mismo en los hospitales, hay 205 personas ingresadas en planta y 56 los casos más graves en las UCIs. Hablando de hospitales, el único centro que tiene brote bajo seguimiento es el Insular de Gran Canaria. Esta es la situación en las dos plantas afectadas. 6 fallecidos que tenían cuadros muy severos de salud. Los pacientes infectados son 13 en la planta cuarta norte y 6 en la octava sur. En ambas plantas hay 18 sanitarios activos de coronavirus en estos momentos. El número de fallecidos es en toda Canarias de 215, uno más desde ayer. Si miramos a la distribución de casos activos, sigue estando Gran Canaria a la cabeza, seguida de Tenerife y de Lanzarote por este orden de mayor a menor, con un total, ahí lo tienen la cifra, de 6.861 casos activos en toda Canarias. Bueno, son unos datos que marcan, Cristina Quesada, y eso es una muy buena noticia, un cambio de tendencia a la baja. Sí, son cifras que invitan a pensar, como dices, en un cambio de tendencia, en un punto de inflexión en esa curva epidemiológica. Esos 127 positivos nuevos registrados en Canarias en las últimas 24 horas suponen la cifra más baja del último mes, desde el 17 de agosto. Y estos datos para el Gobierno canario reflejan el buen resultado de las medidas adoptadas y de las restricciones adoptadas también ante los rebrotes de agosto. Aún así, no hay que bajar la guardia y hay que insistir en la prudencia y en la responsabilidad. La semana pasada se cerró en Canarias con 16 personas fallecidas. Doblegando la curva, pero en Canarias sigue habiendo puntos muy sensibles. Tejeda, en Gran Canaria, es uno de ellos. Muchos de sus vecinos tienen por encima de los 80 años. El alcalde pide que participemos todos en cuidar a este vecindario tan sensible. Las calles de Tejeda presentan este aspecto, están prácticamente vacías. Este municipio Gran Canario estaba libre de COVID, pero en las últimas semanas la cifra de contagios se ha multiplicado. Ya hay aproximadamente una treintena. Sabíamos que iba a llegar, pero entre más tarde mejor. Lo que no esperamos que se expandiera tan fuerte como lo ha hecho, en 4 puntos distintos del municipio de una manera muy agresiva. Apunta Pereira que la gran mayoría cumple con el protocolo, pero que han tenido que intervenir porque hay quien se saltaba la cuarentena. No solamente los positivos, que por supuesto es lo más alarmante, ¿no?, sino personas que se han dado negativo, que tienen que guardar la cuarentena, puesto que también se nos ha dado el caso de la primera PCR dar negativo y en la segunda dar positivo. Las personas irresponsables son poquitas, pero claro, lo suficiente para expandir esa disconformidad
ya con esa actitud por parte de ellos, que es lo que ha sembrado la alarma en el resto de la población. Es por eso que además de insistir en guardar la distancia de seguridad entre vecinos y llevar siempre la mascarilla, el ayuntamiento recomienda evitar cualquier tipo de reunión familiar o social y mantenerse el tiempo máximo posible dentro del domicilio. El porqué es que Tejeda tiene un alto índice de mayores de 80 años. Se nota que la gente está en casa, no sale, solo salen para cosas necesarias. La compra y farmacia, no puedo salir a ningún sitio más. Esto se ha ido un poco de madre, vamos a ver si todo el mundo va cooperando y manteniéndose en la casa como se debe hacer para que esto se vaya. En este pueblo, a los pies del Ventaiga, están censadas unas 1.900 personas. El consistorio ha cerrado las instalaciones municipales y no se están prestando servicios. Lo esencial ahora es frenar el virus. Y hace unas horas se desinfectaban las instalaciones de la piscina municipal de Ingenio en Gran Canaria después de que este lunes un usuario comunicara su positivo por coronavirus. Tras activar el protocolo, avisaron al resto de usuarios que compartieron actividades con él y comenzó la limpieza de las distintas salas. Ya mañana pues podemos abrir de nuevo las instalaciones con todos los protocolos que actualmente tenemos. Darle las gracias de nuevo a este usuario porque la conciencia y la coherencia que ha mostrado pues nos permite seguir trabajando para la ciudadanía. En El Hierro hoy se ha reunido el Comité COVID Insular para levantar algunas de las restricciones, medidas extraordinarias que se adoptaron hace apenas unas semanas. María Fernández, ¿qué se ha decidido en esa reunión? Cuéntanos. Ante la estabilidad de contagios en estos momentos y la situación de semáforo verde, algunas de las decisiones que han tomado en la reunión de hoy es que a partir de ahora ya no hay restricción horaria en las playas, vuelven a abrir los fogones de las zonas recreativas del Morcillo y la Hoya del Pino, no abren de momento los fogones de las zonas de costa y también vuelven a abrir sus puertas las instalaciones deportivas, polideportivos y gimnasios. El presidente del Cabildo Reño, Alpidio Armas, además nos ha confirmado que están trabajando elaborando un plan de protección especial que llevará a cabo varias acciones. Que tiene vocación de controlar y vocación de que no se repitan situaciones como las del pasado en que hubo un repunte importante de casos en la isla. Por lo tanto, estamos poniendo toda la carne en el asador, estamos poniendo todas las medidas que somos capaces, yendo en muchas ocasiones mucho más allá de nuestras responsabilidades. Y el Hospital Universitario de Canarias busca voluntarios que hayan superado la COVID-19 para participar en un ensayo clínico nacional. Se trata de infundir plasma con anticuerpos Marta Calimano a pacientes con síntomas graves. Si el objetivo es disminuir la gravedad de pacientes con COVID-19 que vayan a ser ingresados en la UBI, para ello se les inyecta plasma de personas que ya hayan superado esta enfermedad y que en este momento se encuentren sanas. Es un estudio de ámbito nacional coordinado por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona y que aquí se lleva a cabo en los servicios de medicina intensiva y de hematología. También participan otros hospitales del resto del país. Los requisitos para participar como voluntario en este estudio pues son bastante exigentes. Personas de 18 a 65 años que no hayan tenido transfusiones en toda su vida, las mujeres que no se hayan quedado embarazadas y que no hayan tenido abortos anteriores y por supuesto que en este momento se encuentren sanos pero que hayan pasado la enfermedad. A pesar de que estos requisitos son bastante exigentes, ya hay 50 voluntarios, no obstante aún se esperan más. Ofertar plasma convaleciente, es decir, de pacientes que han tenido ya la enfermedad y que supuestamente tienen anticuerpos en ese plasma y poder dárselo a los pacientes infectados para, a través de una inmunidad pasiva, poder ayudar a disminuir los síntomas y también la mortalidad. La situación del coronavirus en España es esta: 671.000 positivos ya confirmados por PCR y Madrid, destacando en ese ranking del resto de comunidades por el número de casos, con casi 200.000 casos activos, 4.000 más que ayer. Bueno, en Madrid ocurre exactamente lo contrario que aquí en Canarias, donde la curva aquí baja,
en Madrid está descontrolada. Así es, y de hecho se está estudiando ampliar las restricciones a otras muchas zonas. Tampoco se descarta aplicar más medidas, Silvia Mascareño, para todo Madrid. Sí, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el mismo día en el que se ha actualizado el mapa de incidencia de contagios, que señala que hay 16 nuevas zonas donde se supera el umbral de 1.000 casos cada 100.000 habitantes, y eso hay que sumarlo a las 37 áreas sanitarias que desde ayer ya padecen las limitaciones de movimiento y las reducciones de aforo. En esa misma línea se ha expresado hoy también el alcalde de Madrid e incluso el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que directamente ha pedido a los madrileños que no salgan de casa salvo lo imprescindible. Segunda jornada de restricciones y Madrid podría ampliar las áreas restringidas dado el alto nivel de contagios. Los datos de la comunidad informan que hay 26 áreas de salud que superan los 900 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. De ellas, 16 superan los 1.000 por cada 100.000. Un factor que motivó al Gobierno para ordenar las restricciones en 37 zonas desde este lunes. Está dando información a los vecinos precisamente para que conozcan tanto la delimitación de las zonas básicas de salud que se ven afectadas como sobre todo el conjunto de las restricciones. Barajas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Lavapiés o Ciudad Lineal podrían incluirse en las restricciones. La Consejería de Sanidad ha explicado que de ampliarse la zona sería previsiblemente a partir del 5 de octubre, coincidiendo con los 14 días desde el inicio de las primeras limitaciones. Se ha marcado un rumbo, el rumbo es el rumbo de doblegar la curva, esto es lo que hay que hacer en estos momentos de la Comunidad de Madrid y, en 3 palabras, tomar el control. Tomar el control para que la pandemia esté estabilizándose y doblegando la curva. El Gobierno estatal junto a las comunidades autónomas dará luz verde a la rebaja de la cuarentena. El aislamiento de las personas que hayan tenido contacto con un positivo bajará de 14 a 10 días. Un acuerdo que está previsto se apruebe esta misma tarde. Vamos a seguir ahí en Madrid, pero para hablar de otro asunto, porque el Consejo de Ministros ha aprobado ese decreto ley que va a regular una novedad, el teletrabajo aquí en España. Es una norma que va a impedir, por ejemplo, Silvia, que se despida a alguien porque no se adapte a trabajar desde casa, fuera de la oficina. Sí, el teletrabajo será reversible, voluntario, apostará por la flexibilidad horaria y además será el empresario el que tenga que asumir los gastos derivados, por ejemplo, un ordenador o la cuota del wifi. El objetivo del Ministerio es que los trabajadores a distancia tengan exactamente los mismos derechos que los trabajadores presenciales. Yolanda Díaz ha asegurado que este acuerdo no ha sido fácil, pero ha agradecido el esfuerzo a los agentes sociales, unos agentes sociales con los que a partir de mañana seguirán negociando la prórroga de los ERTE, aunque es bastante optimista al respecto. Todo en un Consejo de Ministros en el que también se ha agilizado la tramitación del ingreso mínimo vital. Se ha apelado una vez más a los grupos parlamentarios, especialmente al Partido Popular, para sacar adelante unos presupuestos generales del Estado lo antes posible, pero en el que se ha hablado sobre todo de teletrabajo. Dice Yolanda Díaz que esta nueva norma servirá para cambiar nuestro modelo productivo. Es un auténtico proceso de modernización, del cambio de paradigma en las relaciones laborales y también del cambio de paradigma en la metodología productiva de nuestro país. Lo va a cambiar todo. Ni el trabajador puede imponer la opción del trabajo a distancia, ni la empresa puede imponerlo. También goza de carácter reversible y este carácter reversible igualmente es voluntario. Y ya les anticipo que no puede existir una causa de despido objetivo por falta de adaptación a las nuevas realidades. Y la situación en el mundo es esta que ven: 31,2 millones de activos en todo el planeta, unos 100.000 más que ayer. Más de 3.000 fallecidos desde ayer, lo que eleva la suma de víctimas mortales a 964.000. Casi 21 millones y medio de pacientes han superado ya el coronavirus. De nuevo aquí en las islas, se lo contábamos al principio de este informativo, en las últimas horas han llegado a Gran Canaria 5 pateras con 68 personas a bordo. Han sido rescatadas por salvamento marítimo y han desembarcado esta madrugada en el puerto de Arguineguín. Osiris Armas, ¿cuál es la situación a esta hora del día?
Pues a esta hora continúan aquí en el puerto esperando que se culminen esos trámites iniciales, la afiliación y la realización de las pruebas PCR. Ahora mismo hay aquí cerca de 220 personas que esperan su traslado a alguno de esos recursos habitacionales que se están preparando, habilitando en la isla. La delegación del Gobierno nos confirma que esos traslados se van a seguir produciendo. Hoy está previsto que se realice uno más y también que pronto empezarán a retirar las pateras y cayucos que se amontonan en este muelle. En los últimos días ha sido necesario trasladar alguna de ellas a otras zonas del puerto para permitir el atraque de las embarcaciones de salvamento marítimo. Unas embarcaciones que ahora mismo no están aquí, lo comentábamos al inicio de este informativo. Se ha detectado un eco del CIBE a 8 millas al sur de Gran Canaria y nos ha confirmado hace pocos minutos prensa de salvamento que ya tienen contacto visual, que es una embarcación, aunque aún no saben cuántas personas y en qué estado de salud se encuentran. Septiembre continúa confirmándose como el mes con mayor número de llegada de personas hasta las costas de Canarias, una situación que contrasta con la del resto de España, donde la migración irregular ha caído notablemente este año debido sobre todo a la reducción, al aumento de vigilancia en la ruta del estrecho. Marruecos se esfuerza más en la frontera norte que en la frontera de la ruta canaria para vigilar su costa. Haber blindado o haber cerrado la frontera norte ha hecho que muchas personas se incorporen a la frontera sur. No huyen del conflicto per se, sino huyen de lo que generan los conflictos. Y una de las cosas que generan los conflictos es no poder tener condiciones de vida que garanticen tu comida en tu lugar de origen. Bueno, la ruta les lleva fundamentalmente a Gran Canaria, Tenerife también, pero en Cruz Roja, La Gomera, quieren estar preparados por si reciben también pateras en la isla. Así es, y la manera de hacerlo ha sido conociéndolo a través de un curso en el que han podido conocer cómo se pone en marcha un puesto sanitario provisional. El objetivo es que el personal de Cruz Roja sepa cómo actuar en el caso de que haga falta. Estar preparados para cuando se les necesite. Ese es el objetivo del curso que han recibido trabajadores y voluntarios de Cruz Roja La Gomera. Ha venido aumentando el número de llegadas hacia las Islas Canarias y por ello hemos reforzado la formación de Cruz Roja al voluntariado interviniente en sus equipos de emergencia con la especialidad en la ayuda humanitaria a inmigrantes. Camillas, material sanitario, mesas, alimentos, ropa, material de limpieza, todo lo necesario para atender la emergencia. Tenemos que situarnos en las esquinas para agarrar, ¿vale?, para el viento, y otro equipo de personas vamos a entrar dentro a colocar esos tubos. Ahora mucho cuidado, las manos, ¿vale?, porque hay que llevar al centro. Conlleva el despliegue de un puesto médico avanzado en el lugar de la emergencia y habilitarlo para poder atender hasta 8 personas simultáneamente, así como dar el apoyo humanitario y psicológico necesario a las personas migrantes que llegan a nuestras costas. Reciclaje constante de conocimientos, en esta ocasión actualizándolos a la situación sanitaria actual marcada por el COVID-19. Hablamos de turismo porque el Cabildo de Tenerife quiere salvar la temporada de invierno. Para ello avanza ya en la creación de corredores turísticos en la isla. Además destinará una partida de 1 millón de euros para hacer PCRs a los turistas. Comienza el tiempo de descuento para salvar la temporada turística invernal. Una de las soluciones es la creación de corredores turísticos, una opción que avanza desde el Cabildo de Tenerife. Si el mercado emisor está en buenas condiciones, el mercado receptor, nosotros estamos también en buenas condiciones de la pandemia, probablemente en poco tiempo, en 2 semanas, podrían a lo mejor estarse estableciendo ya los corredores. Siguiendo el ejemplo de un destino como es Madeira, el Cabildo financiará pruebas PCR. Todo el mundo hoy conviene que la realización de test es importante. El Cabildo de Tenerife da un paso al frente y dice, estoy dispuesto a financiar parte de la realización de esos test. Una iniciativa a la que se aferra el sector hotelero de la isla, que se encuentra por debajo del 30% de ocupación. Ahora mismo tenemos muchos asociados que están planteando que si no llega esa noticia en breve, pues tendrán que cerrar los pocos hoteles que quedan abiertos, con lo que ello supone para la economía insular, ¿no? Unos avances que dependen de la reunión de ministros del 28 de septiembre. Hoy es el Día Internacional Sin Coches y lo han celebrado en Arrecife, en Lanzarote, viajando mucho en guagua. Los vecinos han tenido durante todo el día y esta es la principal novedad, Alberto Fabricio, guagua gratis. ¿Cómo ha sido la jornada?
con total normalidad y bastante afluencia de viajeros, ya que ha sido una medida muy bien recibida por los ciudadanos de Arrecife. Con esta iniciativa finaliza la Semana Europea de la Movilidad, que este año lleva el lema "Por una movilidad sin emisiones", con el fin de promover un transporte sostenible en Europa y todas sus ciudades. Hoy, Día Internacional sin Coche, el Ayuntamiento de Arrecife ha posibilitado el transporte de viajeros en todas las guaguas municipales de manera gratuita para todos los usuarios. Los conductores entregaban a cada viajero un ticket donde se reflejaba Día sin Coche. Pero esta no ha sido la única iniciativa. Este pasado domingo el consistorio capitalino organizaba una ruta en bici por la avenida marítima de la capital de Lanzarote, una ruta en bici que transcurría desde el puente de las Bolas y finalizaba en el muelle de los Mármoles. Llevamos desde el año pasado adaptándolo y sobre todo dándole fiabilidad al transporte público para que las personas pues puedan saber en cada momento a través de una aplicación cuánto tarda en llegar la guagua. Y Fuerteventura empieza a ser realidad un tramo de carretera muy demandado por los majoreros, la conexión de la Caldereta con el aeropuerto. Esta firma simboliza el comienzo de las obras del tramo que conectará el final de la autovía en la Caldereta con el aeropuerto de Fuerteventura. La obra más importante que hemos adjudicado este año desde Obras Públicas, 92 millones de euros que se van a invertir, en una obra que continúa esa aspiración legítima del pueblo de Fuerteventura, que es de culminar el eje norte-sur. El nuevo trayecto se irá abriendo según vayan finalizando la construcción de los tramos. No es una obra que orográficamente tenga esas grandes dificultades, quizás la tiene más desde la redonda de Tetir hacia el aeropuerto, pero se comenzará desde el norte hacia el sur para que se pueda ir disfrutando de esa autovía, de esos tramos. Desde ambas instituciones esperan que antes de finalizar la legislatura se haya adjudicado el resto de la autovía. La finalización de este tramo Caldereta-Aeropuerto supondrá un importante avance en la construcción del futuro eje norte-sur. Segunda sesión del juicio que se está siguiendo en la Audiencia Provincial de Las Palmas por la muerte de Llurena López, en Telde, en Gran Canaria. Hoy pasaron por el tribunal, declararon testigos cercanos a Llurena y también a José Gil. Así es, Gil es su pareja sentimental y además es el autor confeso del crimen. El Ministerio Fiscal y la acusación particular han centrado sus esfuerzos en demostrar que a José Gil acabó con la vida de Llurena, Adai Domínguez, movido por los celos. Sí, porque eso significaría que el autor confeso de la muerte de Llurena López también habría incurrido en el agravante de violencia de género, además, por supuesto, del delito por asesinato por el que la Fiscalía le pide 22 años de prisión. Este martes, aquí en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, han declarado ante jurado popular testigos cercanos a la pareja, entre ellos la madre y la hermana de Llurena López, fallecida hace ya 3 años. Las dos acudieron a sala judicial con la imagen de Llurena serigrafiada en sus camisetas. ¿Él dijo algo que usted le alarmase, que le preocupase? Él me dijo yo la mato. ¿Eso se lo creyó en aquel año, en esa época que pensó que hicieron ustedes? Obviamente no. Yo no hubiese dejado que mi hermana estuviese con un asesino. Yo me di cuenta que cada vez que yo llamaba a mi hija o mi hija me llamaba, en ese momento, en ese año que estuvo fuera de casa, yo me daba cuenta que tenía las manos libres. ¿Llegó a decir por mensaje por qué actuaba así? Me dice, ma, estás loca, que está él aquí al lado mío. Yo te llamo, no te preocupes. Y visto para sentencia, ha quedado otro juicio, el que se ha seguido contra 4 jóvenes acusados de abusar sexualmente de 3 menores, 14 y 15 años. La Fiscalía ha rebajado las peticiones de pena a la mitad en todos los casos. El fiscal entiende como atenuante que existe una similitud en la formación y madurez, además de desarrollo social entre las víctimas y los acusados. Por eso ha pasado de pedir 33 años de cárcel a 15, de 22 a 10, de 9 a 3 y de 4 a 2. Si bien es cierto que los acusados se encontraron en un grado de desarrollo mental y de madurez y de capacidad superior notablemente al de las menores, tampoco podemos decir que las menores se encontraran en una situación de absoluta
desconocimiento de lo que era la relación sexual con un adulto. Los acusados han reconocido haber mantenido relaciones con las víctimas o practicarles tocamientos, pero han negado saber que éstas tenían menos de 16 años, la edad legal en España para el consentimiento sexual. ¿A usted no le llama la atención su edad? ¿No se planteó en ningún momento que pudiera ser una menor de 16 años? Es que no lo sabía. Y yo digo hasta que son menores de edad, en primer lugar que no las meto en mi casa y en segundo que no las tatúo. Por su parte, los agentes policiales que llegaron a cabo la investigación han explicado que la casa en la que se veían los jóvenes estaba en malas condiciones, que en ella encontraron fustas y guantes de boxeo y que además dieron con un vídeo en el que se veía a dos de las víctimas y un acusado manteniendo relaciones. Del Tribunal Supremo requiere que para que... Más cosas, comunicar correctamente visibilizando el fenómeno de la prostitución de forma idónea y utilizando la terminología adecuada. Es el objetivo del Manual del Tratamiento del Sistema de la Prostitución que se presentó esta mañana en Las Palmas de Gran Canaria. Es una guía que servirá para que profesionales de la comunicación, del sistema sanitario o de la propia ciudadanía sepan cómo tratar la industria del sexo e incluso cómo utilizar los términos correctos. Es un trabajo de la periodista Begoña y del programa Daniela Oblatas, y en el que colabora Vivas, la Asociación de Mujeres Canarias de la Comunicación. A la hermana de Beatriz, a dos teóricas, y tenemos que interactuar muchas veces, tenemos que ir con las mujeres o tienen que recibir y atender a mujeres, y muchas veces los términos con los que se refieren a ellas no solo generan confusión, sino generan dolor. En el caso del sistema prostitucional, pues también es obvio la necesidad de que los y las profesionales que nos dedicamos a los medios de comunicación aprendamos a cómo afrontarlo, ¿no? Vamos a darnos ahora un pequeño respiro para darle la bienvenida al otoño, porque a las 2:30 de la tarde, minuto arriba abajo, decíamos adiós al verano. Empieza una estación que muchos consideran, Patricia Clemente, la más tranquila del año. Patricia, vamos a ver cómo arranca el otoño ahí en La Gomera. Pues por el momento con bastante calor, temperaturas por encima de los 22 grados en varios puntos de la isla. Por ejemplo, aquí en Igualero la máxima ha sido de 24 y en La Dama, perteneciente al mismo municipio, a Vallehermoso, 26. Comienza una nueva estación, la que va entre el verano y el invierno y que nos acompañará durante los próximos 89 días. Dicen que en otoño las temperaturas tienden a descender. Nosotros la previsión meteorológica se la vamos a dejar a Vicky Palma, nuestra jefa de meteorología, aunque ya adelanto que nos ha contado que la previsión climatológica de esta estación es que sea bastante seca y cálida. Como un apunte interesante, si quieren tener en cuenta, la primera luna llena de esta estación será el próximo 1 de octubre. La Guardia Civil está investigando a este conductor de 23 años por un supuesto delito de conducción temeraria tras poner en peligro la vida de las personas. Ocurrió en la carretera de Los Loros, en Tenerife. El conductor realizó un trompo, invadió el carril, sentido contrario, y bloqueó a una motocicleta que estuvo casi a punto de impactar. Y otro suceso en carretera. Anoche un conductor de 23 años perdía el control del vehículo y, como ven o como van a ver, se salía de la vía chocando en la carretera que une Santa Cruz con La Laguna, en Tenerife. Impactó con otro vehículo y con varios contenedores de basura. Vamos con más cosas. Un menor de 15 años se encuentra grave tras ser atropellado esta mañana en un paso de peatones en Tenerife. Miriam Rodríguez, el chico se dirigía a clase. Sí, los hechos ocurrieron en torno a las 8:15 de la mañana, cuando el menor de 15 años de edad se dirigía a este instituto público de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife. Todo ocurrió en este paso de peatones, cuando fue atropellado de manera fortuita por una conductora. Además, quedó atrapado en los bajos del coche, por lo que se precisó de la presencia de efectivos de 2 camiones de bomberos para poder excarcelarlo. Una vez excarcelado, fue trasladado en una ambulancia medicalizada en estado de gravedad al Hospital Nuestra Señora de la Candelaria. Ahora la policía local de Santa Cruz de Tenerife trata de esclarecer con la elaboración de un atestado qué circunstancias rodearon a este atropello.
Y ahora fíjense en esta imagen, una mujer que resultaba herida leve introdujo el coche por accidente dentro de ese supermercado que está en Santo Domingo de Garafía, en el norte de La Palma. Ocurrió en la mañana de este martes, cuando la mujer estaba maniobrando marcha atrás, perdió el control del vehículo, se está investigando por qué, y se empotró de esta manera que ven dentro del supermercado. Afortunadamente no hay que lamentar daños personales, eso sí, el susto del personal que estaba en ese momento dentro del establecimiento. Tremenda esa secuencia. En Fuerteventura la Policía Nacional ha detenido a un hombre después de agredir a su compañero de piso con 2 cuchillos. Además de ese delito de lesiones, María Asensio, se le atribuye otro anterior, más robo con fuerza. Sí, durante una discusión en el interior de una vivienda ocupada, el hombre de 31 años provocó con 2 cuchillos numerosas heridas en el cuerpo y la cara de su compañero de piso, que tuvo que ser atendido por los servicios sanitarios. Los agentes localizaron las 2 armas en los alrededores de la casa. Horas después, el presunto autor de los hechos se personó e identificó en la comisaría de la Policía Nacional, donde fue detenido por un delito de lesiones. Además, los investigadores pudieron comprobar que también había participado en un robo con violencia en una vivienda de Puerto del Rosario junto a otro de los compañeros de esa casa ocupada donde sucedió la reyerta. Esa otra persona también ha sido localizada y detenida. Y en Arona, después de varios aplazamientos, la próxima semana será desalojado el centro comercial de Los Tarajales. Si nada lo impide, Lidia Lorenzo, será el 30 de septiembre. Sí, hasta el 30 de septiembre tienen de plazo para dejar de manera voluntaria estos locales. Si antes de ese día no se han ido, serán expulsados de manera forzosa. Este desalojo se ha ido retrasando en el tiempo porque en su momento algunos ocupas presentaron varios recursos en los juzgados de Arona, alegando que en 2008 se empadronaron aquí, en los locales de este centro comercial. Los propietarios del suelo y del centro comercial denunciaron hace más de 2 años la ocupación ilegal de este territorio. Ahora existe cierta preocupación entre los ocupas, cerca de 100 personas que dicen que después del desalojo no tienen dónde ir. Recordarán el caso de Jacinto Siberio, no irá a la cárcel. Como recordarán, este señor, casi 85 años, fue acusado de matar a un ladrón que entró en su propia casa. Su defensa recurrió y el Supremo instó a repetir todo el juicio. La acusación particular, la madre del fallecido, se retiró de la causa. Ahora la defensa y la fiscalía han llegado a un acuerdo. Jacinto solo será condenado por tenencia ilícita de armas. Se interpreta que el anciano actuó en defensa propia en todo momento. Mañana se va a sellar ese acuerdo judicial. Seguimos ahora con medio ambiente, porque hoy en Gran Canaria se ha presentado la plataforma ciudadana, se llama Salvar Chira Soria, Barranco de Arguineguín. Están en contra de ese proyecto de la central hidroeléctrica, lo consideran obsoleto. Aseguran que destruiría una de las zonas naturales de la isla más vistosas y que existen alternativas que dañan menos la biodiversidad. Han presentado alegaciones y han reunido más de 5.000 firmas. El objetivo es que el proyecto se paralice y se inicie un debate ciudadano. No podemos señalar que hayan irregularidades todavía, pero nos parece excesivamente oscurantista y poco transparente el proceso que se está siguiendo. El objetivo fundamental de todo esto es parar el proyecto de Chira Soria, buscar alternativas energéticas para Canarias y hacer participar a los ciudadanos. El presidente del Cabildo de Gran Canaria hacía alusión a esa protesta en el acto de sesión del Colegio de los Salesianos de Santa María de Guía por parte de la Iglesia a la institución insular. Antonio Morales asegura que la central Chira Soria es imprescindible para obtener energía limpia en la isla. No se va a producir el daño medioambiental que he escuchado a algunas personas en los últimos días, en absoluto. Que el producir el 36% de energía limpia para la isla, que hacer posible que penetre las renovables en este territorio hasta un 72% es absolutamente imprescindible si queremos hacer de las renovables el futuro.
Y antes de esas declaraciones, el presidente del Cabildo firmaba junto al vicario de la Diócesis de Canarias la cesión del Colegio de los Salesianos para reconvertirlo en centro sociosanitario. La institución insular destinará más de 7 millones de euros a su adesentamiento. Tendrá disponibles 30 plazas residenciales y otras 30 para centro de día. 3 años y medio y 17.000 firmas después, recogidas por la plataforma Salvar los Salesianos, se consigue que el norte de Gran Canaria tenga un nuevo centro sociosanitario. Y el Ayuntamiento de La Laguna ha abierto plazo para las subvenciones para restaurar fachadas, cubiertas, fontanería y también el acceso a las viviendas integradas dentro del plan de protección del casco de La Laguna, y también incluye los inmuebles que están catalogados en otras zonas del municipio. Tengan en cuenta que la cuantía máxima será de 8.000 euros y quienes hayan iniciado ya sus obras después del 1 de enero de este año pueden también acogerse a este plan de ayudas. Tienen de tiempo de plazo hasta el 17 de octubre. Fundamentalmente este tipo de subvenciones es para la protección y la conservación de nuestro patrimonio. A eso van enfocadas estas subvenciones y por eso hemos entendido que en el día de hoy, para abarcar a mayores propietarios que quieran hacer este tipo de mejoras en sus edificaciones, puedan obtener esta ayuda. Volvemos a los tribunales porque el juicio por la presunta estafa de Islas Airways de las bonificaciones a residentes continuará en la jornada de mañana. El empresario y presidente del Club Deportivo Tenerife, Miguel Concepción, ha reconocido este lunes que era quien, como presidente de Islas Airways, tomaba las decisiones de los actos por los cuales está acusado de estafa, con lo que el Ministerio Fiscal ha reducido de 4 años a 12 meses la petición de condena. Durante la primera sesión del juicio por la presunta estafa cometida en la gestión de las bonificaciones a residentes de la compañía aérea, la fiscal Jezabel Criado redujo la petición de pena ante el cambio de declaración de Miguel Concepción y por la atenuante de dilación indebida. El empresario, Miguel Concepción, ha reconocido que entre los años 2008 y 2011 se incrementó hasta 3 veces el precio de los billetes. Fueron muchos, de hecho miles los fieles a la Virgen del Pino que por prudencia, por precaución optaron por no acudir a la Villa Mariana del Terror durante las pasadas fiestas patronales, pero las peticiones, las promesas han llegado. Así es, y así la empresa de transportes Global habilitó una página web para recoger todas sus promesas y las plasmó en un libro. Hoy le han hecho llegar esas peticiones a la patrona de Gran Canaria. Virgencita, no he podido ir a agradecerte la gran salud que le has dado a mi bebé. Encontrar al amor de mi vida. Prometo no volver a dejar que un hombre me maltrate. Te pido que esta pesadilla del COVID-19 acabe pronto y nos enseñe a valorar la vida. Son solo algunas de las 1.487 promesas hechas por los devotos de la Virgen del Pino. Global las aglutinó y las plasmó en este libro. Este martes era el día para entregárselo a la patrona de Gran Canaria. Llegaba a la Villa Mariana en la denominada Guagua de las Promesas, un vehículo que recorrerá desde ahora la isla con algunos de esos ruegos impresos. Promesas que son además sinónimo de solidaridad. Transformar cada promesa en un kilo de alimento que será entregada probablemente la semana que viene a Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos. En total, más de 2 toneladas. El párroco de Terror leía con atención y emoción cada petición de los feligreses. Estas promesas de tanta gente que con responsabilidad se han quedado en sus casas evitando las aglomeraciones, hoy son entregadas en las manos de la Virgen. Pero no sin antes bendecir esta guagua de las promesas. Muchísimas gracias, lo abrimos y lo colocamos. Y ahí, junto a la Virgen, permanecerán esas 1.487 promesas y también un deseo para el próximo año. Tengamos 1.487 guaguas haciendo viajes, por eso quiere decir que todo el mundo podemos estar participando de la fiesta como hemos hecho siempre. Pues ya estamos a punto de terminar. Primero Armando Vallejo viene, creo que hoy no con preguntas, con respuestas. Pues con respuestas, que son respuestas que se hacen a preguntas que se están haciendo los aficionados, ¿no? Sí, los blanquiazules, por ejemplo, se preguntan por qué el Club Deportivo Tenerife le cobró a su propia fundación por usar las instalaciones de la ciudad deportiva, con una subvención que había recibido la fundación. Y lo de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿por qué el tremendo enfado de Pepe Mel, el técnico amarillo, por el estado del césped del Gran Canaria y de Barranco Seco? ¿A quién señala quién es el culpable según el técnico amarillo? Bueno, vamos a salir de dudas enseguida. Gracias, Armando. Nosotros ya nos vamos despidiendo, Paco. Se quedan ustedes con los deportes, previsión del tiempo y el concurso. Y como siempre, recuerden más información en el Telenoticias 2. Que pasen una buena tarde. Hasta mañana.